Estamos aquí de regreso en A Mano Limpia. Ahora vamos a hablar del tema de Argentina. Ayer los argentinos eligieron en segunda vuelta a Mauricio Macri como nuevo presidente. Una elección cerrada, 51,4% contra 48,6% el oficialista Daniel Scioli. Y esto pues despierta muchas interrogantes, ¿no? El tema de la gobernabilidad, qué va a ocurrir en el país próximamente, qué pasa por ejemplo en el Congreso, ¿no? Y para tratar de averiguar, de informarnos de todo esto, de darnos el análisis correcto de lo que puede pasar en el país, tengo aquí conmigo en el estudio al periodista, analista latinoamericano José Venegas, que viene a hablarnos sobre el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al programa. Y tenemos ya también al profesor, al doctor Guillermo Lustó, presidente del Instituto Interamericano para la Democracia. Profesor, muchísimas gracias. José Venegas aquí en el estudio también está con nosotros. Los saludamos. ¿Cómo están ustedes? Encantado de que esté con nosotros. José, de nuevo, la primera pregunta para ti. Una victoria apretada. Eso, estamos hablando de un 3% aproximadamente y numéricamente hablando, estamos hablando 32 millones de votantes, unos 700.000. Es una cifra de diferencia. Una cifra muy pequeña, lo cual demuestra que el país está totalmente dividido. No tiene en estos momentos Macri el Congreso. ¿Cómo se hace? Bueno, si fuera una situación normal no habría ningún problema porque en un Esas son las fuerzas de la democracia, ¿no? En un balotaje estas divisiones existen. Ni siquiera se puede hablar de que sea un 51 contra un 48 porque es segunda vuelta. O sea, el apoyo real que cada uno de los dos candidatos tuvo es otro. La cuestión es, está saliendo de un gobierno muy autoritario que ha dejado muchas trampas en el Banco Central, en las estadísticas, en los organismos de inteligencia, en la justicia. El país polarizado. Se necesita una decisión política importante para desarmar todo esto, más solucionar el problema económico, solucionar los problemas con la justicia, y tiene un Congreso que no le es propio, cosa que también es normal. Acá el problema es hasta qué punto todas las fuerzas políticas que no forman parte del kirchnerismo van a estar unidos, más allá de quién gobierna, para solucionar estos temas graves que deja el kirchnerismo, ¿no? Profesor Lustó, buenas noches nuevamente. El país, usted que está en Buenos Aires, creo, ¿cómo está el país esta noche? A mí me gustaría hacer una diferencia enorme entre lo que cierra esta elección y lo que viene en adelante. Es decir, lo que hay que vivir en este momento en Buenos Aires es el clima de alegría, euforia y esperanza. Y hasta, inclusive le diría yo que en aquellos que han apoyado a Scioli uno encuentra algo como alivio, algo que por fin se terminó. Porque desde el debate para acá quedaron muy claros que estábamos hablando de dos modelos, no dos modelos en la forma en que el kirchnerismo lo planteaba respecto a la economía, al populismo, sino dos modelos institucionales. Un modelo era el de Cristina Kirchner, donde no se respetan las instituciones, donde hubo un ataque permanente a la justicia, no había libertad de prensa, era un autoritarismo hecho y derecho. Y en cambio esto se ha terminado, porque inclusive creo que hasta los propios peronistas no kirchneristas son los que estaban hartos de este sistema que se ha ido definitivamente. Yo creo que eso es lo más importante. Se nota en la calle, se nota, y además ha sido muy, muy importante los discursos finales de los dos candidatos, donde otra vez Scioli volvió a plantear la diferencia, ellos o nosotros, inclusive con golpes bajos como acusarlo a Macri de ser un niño bien del barrio norte y él en cambio se calificaba como un trabajador. Y en cambio el discurso de Macri fue muy oportuno, muy tranquilo, muy de esperanza, muy de no confrontar, que ha incrementado en dos cosas. El discurso de anoche de Macri, que fue muy bueno, y hoy dio su primera conferencia de prensa, y donde dijo cosas muy importantes, volvió a reiterar esto de unificarse. Yo tengo dos esperanzas con el gobierno de Macri. La primera es que, como decía José, no hay mayoría, y a mí eso me entusiasma. Si yo creo que volvemos a la política como no como el arte de imponer prepotentemente una mayoría, sino como el arte de consensuar, de buscar consensos. Y creo que este país en este momento necesita efectivamente eso. Y lo otro es lo que tiene que ver un poco con América Latina. En el debate Macri le planteó una pregunta muy profunda que por supuesto Scioli no contestó. Le dijo, ¿qué harías en el caso de Maduro y de Venezuela con los presos políticos? Scioli no contestó. Pero hoy Macri ha hecho una muy buena distinción. Dijo que él, como presidente argentino, va a plantear, no en la OEA, sino en el Mercosur, que también tiene una cláusula democrática, la expulsión de la OEA de Mercosur de Venezuela por los presos políticos. Liliana Tintori estuvo ayer en el búnker de Macri, estuvo ahí presente, y Macri ha tomado el compromiso de hacerlo. Creo que no tiene chance, porque la decisión en el Mercosur se toma por unanimidad, pero creo que es importante que Argentina tome la decisión de pedir la expulsión de Venezuela
por la falta de garantías democráticas, aunque la pierda. Creo que es un cambio enorme, no solamente para Argentina, sino para toda América Latina. Interesante. El tema de Irán, ¿va a proponer la derogación de ese memorándum con Irán? Sí, eso también es otra de las definiciones que ha hecho de política exterior, que coincido con Guillermo, eso es un cambio muy grande. No importa si pueda ganar la votación en el Mercosur, ya ha creado otro polo, alguien que habla el lenguaje opuesto al que hablan los Maduro, en un país que era aliado, ¿no? Acá me parece una gran definición. La otra cuestión grande de política exterior es el rompimiento de esta alianza con Irán que se ha planteado y posiblemente la investigación. Se dice mucho que la cuestión de la investigación del trato con Irán y también la muerte de Nisman pertenece a la justicia, pero los organismos de inteligencia y la Policía Federal están a cargo del presidente de la Nación. O sea, lo que haga desde la presidencia para que esto se esclarezca también es muy importante. Regreso con el profesor Lustó. Cristina aplicó una serie de leyes que presuntamente van en contra de la libertad de prensa. El kirchnerismo asegura que iba en contra de los monopolios informativos y se creó una polarización en el país entre muchos medios que estaban a favor o en contra de Cristina, del kirchnerismo. ¿Qué ha dicho Macri? ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación? ¿Su política al respecto? ¿Cuál cree que va a ser? Yo creo que va a ser absoluta libertad, ya lo ha reiterado, absoluta libertad a la prensa. Yo creo que las bondades o defectos de la ley de medios de comunicación no tiene tanto que ver con el contenido, sino con el uso que los Kirchner hicieron de esa medida. Con un buen uso quizá no sería tan conflictiva como lo ha sido en el pasado, ¿no? José. Inclusive, sí, de acuerdo con lo que dice Guillermo, el Macri en el gobierno de la ciudad, en el ámbito de la ciudad, dictó su propia norma tratando de morigerar o ir en contra con eso. Ya el hecho de que haya tenido una conferencia de prensa es un cambio muy grande. No había comunicación entre el gobierno kirchnerista y la prensa, salvo con periodistas absolutamente obedientes al sistema. Esa es una ganancia que sin duda ya está adquirida por la Argentina. Otro tema, rápidamente, profesor Lustó, las divisas. Uno de los grandes problemas con que se encuentra Macri es el Banco Central. Primero, ¿qué va a hacer con el presidente? ¿Lo puede destituir? ¿Tiene que renunciar? ¿Qué va a ocurrir con el presidente del Banco Central? ¿Y qué pasa con los dólares y el único tipo de cambio que fue promesa de campaña? Tengo que ir a una pausa, le pido que me espere para regresar con la respuesta. Quédense con nosotros.